La joven estaba acostada en la cama y al abrir los ojos, no podía entender cómo no había terminado en su habitación. Sentándose en la cama y abriendo completamente los ojos, comenzó a mirar rápidamente la habitación en la que se encontraba. Al mirar una de las paredes, Mika se dio cuenta con horror de que estaba en una celda de prisión. Habían pasado 3 meses desde que abrió los ojos en prisión. El otoño comenzaba fuera de la ventana. Estaba rodeada de extraños con cabello de diferentes colores, y en algún momento se dio cuenta de que estaba en una novela romántica que había leído hacía mucho tiempo. El personaje principal, Francia, fue encerrado en prisión por el brutal crimen de su padre. Un día, mientras salía a caminar, conoció a un hombre encerrado en las profundidades del subsuelo. Era el personaje principal del libro, Rick Dorian von Hell, que estaba encadenado porque no podía suprimir el poder transmitido de generación en generación. Este poder convirtió a un hombre en una bestia, y la chica que se apiadó de él le quitó los grilletes que lo retenían, pero debido al poder, el tipo perdió la cabeza. Mika decidió no recordar la continuación de la historia, porque el libro estaba clasificado para mayores de 18 años. Pero recordó que en algún momento, en medio de la historia de amor, aparece el principal enemigo del héroe. Toda la historia del libro gira en torno a un triángulo amoroso entre los personajes principales. Le parecía absurdo que ella apareciera en la novela y que fuera un personaje secundario. Al despertar en la prisión de Cabracam, la niña rápidamente se dio cuenta de que aún faltaban 4 años para los acontecimientos del libro, pero tenía curiosidad por mirar a uno de los personajes principales. Habiendo bajado a la parte subterránea de la prisión, trató de encontrar al mismo tipo, pero el guardia la detuvo diciendo que no podía ir más lejos. Mika sonrió y preguntó si podía vigilar al prisionero un poco más, porque le había pagado un alto precio. El guardia de la prisión se llamaba Hans, y le recordó que su acuerdo era un gran secreto. Temía que si el director de la prisión conocía su acuerdo, sería su fin. La niña le sonrió satisfecha y le dijo que mantendría la boca cerrada. Hans añadió que este lugar está cerrado a los presos, pero con ella hace una excepción porque le trae cigarrillos y alcohol. La prisión central de Cabracam es una prisión donde está encarcelada la nobleza, por lo que todos los guardias eran caballeros. En la novela original, debido a que el personaje principal se enfureció, hubo muchos más guardias y una supervisión más estricta. Pero como la trama principal aún no había comenzado, Mika decidió sobornar y conocer mejor al prisionero. Cuando le preguntó si podía entrar en la celda, escuchó una respuesta negativa y severa de Hans. Luego sacó de la papelera los cigarros guardados y una botella de buen alcohol, tras lo cual escuchó un deseo de pasar un buen rato. Después de entregar los objetos más preciados, la niña tomó las llaves de la celda del prisionero y comenzó a abrir la puerta. Mientras daba vueltas a las llaves en sus manos en busca de lo que necesitaba, Mika escuchó una pregunta sobre dónde podía conseguir tan buen alcohol y puros. Ella respondió que simplemente le escribió a su hermano al respecto y entró en la celda en la que el personaje principal yacía en el suelo. Estaba encadenado, tenía marcas de golpes en la cara y el propio tipo ni siquiera se movió cuando escuchó que alguien entraba. Mirándolo a la luz de una linterna, el prisionero decidió que el personaje principal era bastante guapo. Después de examinar su rostro más de cerca, Mika pensó que era 4 años más joven de lo que se describe en el libro, pero ya causaba admiración. Extendiendo su mano hacia él, notó cómo sus ojos se abrieron rápidamente y el chico se sentó en el suelo a la velocidad del rayo. Habiendo juzgado mal la situación, comenzó a atacarla y a ladrar fuerte, pero las cadenas lo detuvieron. La niña se echó hacia atrás, por lo que se encontró sentada en el suelo de la celda de la prisión. Intentó procesar lo que acababa de suceder y por qué él seguía gruñéndole. Mika rápidamente decidió que todo se debía al poder que convierte a una persona en una bestia, o más bien, en un perro. De repente, había una rama en los dientes del personaje principal, lo que la convenció aún más de que realmente era un perro. Entonces la prisionera decidió interesarle mostrándole su coleta para el pelo. El tipo arrojó el palo sucio al suelo y en su lugar se puso una goma elástica en la boca. Sacando el reloj del bolsillo, Mika se dio cuenta de que tenía que irse, pero en ese momento el personaje principal se arrojó el chicle de los dientes. Muy avergonzado, se sentó en el suelo y le preguntó qué les había hecho. El chico se rió entre dientes y tembló, repitiendo la misma pregunta, y la chica no entendió lo que le había pasado. Después de observarlo, decidió que así es como se ve en su forma original. Luego decidió disculparse por la sucursal, pero en respuesta, escuchó que ella fue la primera en disculparse con él. Mika se acercó a él, le tomó la mano y le dijo que aunque ella fuera la primera, él experimentaría tanta bondad en el futuro y ni siquiera lo recordaría hoy. Retirando su mano, él entre lágrimas le dijo que no agarrara la mano de un hombre tan irreflexivamente. Pensó que si no hubiera leído sobre el encarcelamiento de un Rick Dorian adulto, nunca habría creído que este niño sería él. La niña prefería hombres guapos y guapos a niños lindos y pequeños. Mika pensó que no sabía que los personajes principales eran tan llorones en su juventud y que 4 años pueden cambiar mucho a una persona. El guardia interrumpió sus pensamientos, diciendo que el tiempo se acababa. La prisionera se disculpó por haberle tomado la mano bruscamente y se despidió. Cuando vio por primera vez la mazmorra subterránea, la habitación resultó ser más oscura y lúgubre de lo que esperaba, por lo que sintió lástima por el personaje principal y prometió que volvería con él. La luz de la lámpara le faltaba, por lo que la niña no podía ver las emociones en su rostro. Muchos prisioneros se reunieron en la sala central de Cabracam y pasaron su tiempo libre comunicándose entre sí.
Era nuevo para la niña que en este mundo había reyes y aristócratas que incluso estaban en prisión. A los prisioneros se les servían suntuosas comidas y postres, así como ejercicio gratuito y otros entretenimientos variados, pero la gente todavía vestía uniformes de prisión. Anoche, la protagonista dijo que fue la primera y lloró sin parar. Esto es algo común que puede generar simpatía, pero todo fue por culpa de los grilletes. El tipo necesita quitarse los grilletes para salir de prisión, pero solo el personaje principal puede quitárselos. Un anciano se acercó a ella preguntándole si estaba pensando en escapar, a lo que ella escuchó la respuesta que de esa manera realmente se sentía una delincuente. El hombre que se acercó se llamaba Barón Palladius, quien estaba acusado de fraude. Le dijo que como estaba en prisión, ya era una delincuente. El hombre le dijo que el castigo a los aristócratas era una demostración del poder del emperador. Mika cambió de tema y le preguntó si tenía algo más interesante, a lo que ella recibió una contrapregunta sobre lo que le gustaría escuchar. Agregó que si fuera ella, que pasó todo el día disfrutando de su radiante belleza en el reflejo del espejo. Mika consideraba que su apariencia era completamente normal y ni siquiera sospechaba que no lo era. Ella le pidió que le hablara de la familia Dormulit, a lo que el varón le dijo que este era uno de los 3 ducados del imperio. Era la rosa negra del imperio, pero no hace mucho hicieron algo. Palladius le dijo que recientemente habían comprado cofres de joyas en una subasta clandestina, y tal vez entre ellos estaba la tiara perdida de su majestad. Mika recordaba este artículo, porque es lo que el personaje principal encuentra en la casa del villano. El hombre le dijo que todas las subastas, excepto la imperial, estaban prohibidas, pero la familia Dormulit compró en una reunión ilegal. Y tan pronto como los rumores sobre su acto llegaron al emperador, la familia fue inmediatamente registrada, pero no pudieron encontrar nada. Se refería al talentoso Chaser-Lube Dormulit y añadió que el rumor no terminó ahí. El varón informó que, además de su hijo, el duque también tenía una hija, a quien llamaban el verdadero tesoro de Dormulit. La niña sabía de la hermana menor del villano y que murió de alguna enfermedad crónica mucho antes del comienzo de la historia. Ella decidió que los acontecimientos seguían su curso, tras lo cual el hombre le preguntó cómo había ido su reciente aventura. Mika miró por la ventana por donde caían los rayos del sol y dijo que todo había ido bien. El personaje principal estaba sentado en un silencio opresivo, apoyado contra la pared, cuando de repente su soledad fue interrumpida por un extraño. Mirándola, el chico se dio cuenta de que ella era exactamente la que había acudido a él anoche. Una niña sonriente se paró con una linterna en las manos y le preguntó qué pensaba sobre el paseo. En respuesta a sus palabras, solo escuchó un ladrido enojado de su interlocutor. No importa cuántos sobornos les dio a los guardias, no podía ir a la prisión subterránea todos los días, por lo que logró bajar con él solo después de 3 días. La niña esperaba encontrarlo en un estado normal, por lo que se sorprendió un poco cuando lo vio en forma de perro. Cuando ella le preguntó si solo podía gruñir, el chico negó con la cabeza, lo que la sorprendió mucho, porque entendió de qué estaba hablando. Luego, ella le preguntó si él solo podía entender sus palabras, pero no responder. El chico asintió afirmativamente en respuesta. Decidiendo no atormentarlo más, Mika le entregó una barra de pan que había traído de la cocina. Entregándole la comida, ella pronunció lentamente la palabra por favor, sílaba por sílaba, pero en respuesta, él solo se quejó. La niña pensó que si él entendía su discurso, podría responderle, pero en respuesta solo escuchó un ladrido. Al tragarse todo el panecillo, el personaje principal se atragantó, y el prisionero parecía disgustado por todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, indignada, le entregó una botella de agua, tratando de ayudarlo a tragar el desafortunado pan. Después de beber el agua, el prisionero se secó el resto de agua de la boca y con voz temblorosa le dijo que no lo tocara. Mika notó que hasta ese momento, el chico comía felizmente de sus tiernas manos. Al mirarlo, la niña notó que sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro se puso rojo. El personaje principal gritó que si ella no se hacía responsable, Tony se atrevió a tocarlo, y el prisionero pensó que tenía otra persona que se haría cargo de él. Según la novela original, es salvado por el hermoso, gentil y talentoso personaje principal, quien le quita los grilletes. La niña pensó que acababa de venir a mirarlo, pero le preguntó en voz alta si tenía hambre, y en respuesta escuchó que estaba lleno. De repente, su estómago hizo sonidos extraños, indicando que su maestro le estaba engañando descaradamente, a lo que Mika le dijo que no debía avergonzarse de tener hambre. Era el único heredero del archiduque y no debía morir de hambre, aunque fue abandonado por su familia. Luego decidió alimentarlo con la mano, porque los grilletes de hierro no le daban la oportunidad de comer normalmente. Él se negó, diciendo que no era un niño para comer de las manos de otra persona, y en respuesta, Mika trató de explicarle que simplemente no se sentía cómodo comiendo solo. El tipo estaba temblando y se escondió en un rincón, pero la prisionera intentó convencerlo de que simplemente había decidido ayudarlo a comer y nada más. Sentándose a su lado, notó que para los prisioneros en el ala este de la prisión, la comida deliciosa, las pausas para el té y las caminatas eran la norma, pero para Rick Dorian, todo esto estaba prohibido. Estas dificultades fueron introducidas específicamente para el personaje principal de la obra, pero la niña entendió que no quería vivir así en absoluto. La muchacha le preguntó si estaba demasiado oscuro para él, porque en la celda no había luz solar y olía a musgo húmedo, y los prisioneros solo salían a caminar una vez al día.
Le pareció que como esto era natural para otros prisioneros, lo mismo debería ser cierto para el personaje principal, así que lo invitó a dar un paseo. En respuesta, él le preguntó qué significaba la misteriosa palabra caminar, a lo que escuchó que significaba salir. El chico le dijo que tenía prohibido salir, pero después escuchó la pregunta de si saldría si era posible. Mika tomó su silencio como una señal de consentimiento, pero ella misma comprendió que el permiso para salir a caminar solo podía obtenerse del director. Por eso, al cabo de un tiempo, ya estaba parada en la puerta del director de la prisión, detrás de la cual una voz amenazadora la invitó a entrar. Al entrar a la habitación, la niña descubrió que no había nadie en ella y decidió que el jefe había salido por un rato. Sentándose en el sofá, pensó que probablemente él necesitaba reunirse urgentemente con alguien y hablar con él. El sistema jerárquico de la prisión consistía en los caballeros del rango más bajo, luego el rango medio, encima de ellos estaban los guardias. Incluso más alto estaba el personal administrativo, y en la cima estaba el director. También era un personaje de la novela y la mano derecha del villano principal. Juntos crearon un mal terrible. La razón de tal asociación fue el amor no correspondido del jefe por la hermana menor anónima de Chaser. Sus pensamientos fueron repentinamente interrumpidos por una voz masculina que le preguntó al prisionero quién era, a lo que la niña respondió que había venido para una reunión personal. Un hombre caminaba hacia ella y le decía que suponía que era Lady Mika y que estaba encantado de conocerla. Ella vino a encontrarse con el director, pero nunca esperó ver a este hombre en su oficina. Su nombre era Lenak Tuge Waltese y era un personaje secundario del libro, uno de los marqueses del imperio. A su pregunta de por qué lo buscaba, la niña respondió que había acudido a él con una petición. El preso preguntó si todos los presos recibían el mismo trato, a lo que el marqués respondió que según los documentos, lo mismo. Mirándolo de nuevo, trató de entender qué escondía detrás de estas palabras. La niña dijo que según las reglas, si un preso no ha cometido un delito penal, entonces tiene derecho a un paseo y a diversas actividades de entretenimiento. Pero después de hablar con otros presos, se enteró de que hay un joven en prisión que está mantenido completamente solo. Agregó que había oído que le prohibían salir a caminar, pero fue encarcelado sin haber cometido ningún delito. El director la miró severamente y le preguntó si realmente sentía lástima por este prisionero. Su mirada hizo que Mika se sintiera incómoda. Estaba confundida en cuanto a por qué él la estaba mirando así. Superándose a sí misma, la niña dijo que había venido a discutir este asunto, pero en respuesta, escuchó las palabras del marqués de que era una persona respetable. Poniendo una cara dulce, la prisionera dijo en voz baja que tenía un hermano menor, por lo que no podía pasar de largo. No sabía si la heroína tenía hermanos, pero supuso que los aristócratas incluso conocían a los primos segundos de los demás, por lo que era fácil descubrirla. Nadie amenazó la vida de Rick Dorian, porque en el trabajo todo sucedió después de años. Su relación con Legan se deteriorará tras la aparición del villano principal de la novela romántica. Después de pensarlo todo y darse cuenta de que lo más probable es que su solicitud fuera rechazada, Mika le pidió permiso a la prisionera para salir a caminar, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Al principio le pareció que el jefe se negaba, pero repitió que cumpliría su pedido. Añadió que ya le había prometido a su padre y a su hermano mayor que cumpliría cualquiera de sus peticiones. El director sabía que Rick Dorian estaba encarcelado como un verdadero criminal, y por lo tanto, Mika no entendía por qué accedió tan fácilmente a cumplir su pedido y quiénes eran su padre y su hermano. El marqués dijo que el joven del que hablaba era un prisionero mágico, por lo que estaría acompañado de guardias durante su paseo. Acompañándola hasta la puerta, tomó su mano, se la llevó a los labios y la besó tiernamente, diciéndole que incluso si su familia no le pedía que lo hiciera, él cumpliría cualquier pedido que ella tuviera. Cerrando la puerta detrás de ella, le gritó que volviera, pero la niña decidió que la próxima vez la mataría, por lo que no iba a regresar. Al día siguiente llovía mucho, por lo que se canceló la caminata, y mirando por la ventana con los barrotes de la prisión, la prisionera pensó que el director de la prisión se había dado cuenta rápidamente de su plan. El guardia que custodiaba al personaje principal estaba muy feliz de ver venir a la niña. Él le advirtió que ese día era un poco peligroso estar en la celda, porque el suelo estaba resbaladizo y el prisionero hacía algunos ruidos de animales. Al entrar a la celda, la niña le agradeció su preocupación, pero trató de entender de qué tipo de gritos de animales se refería. Al entrar a la celda, Mika tomó una toalla y vio que todo el piso estaba cubierto de charcos. Ese día, el personaje principal ladró especialmente fuerte y le pareció que estaba muy asustado. La niña se dio cuenta de que le tenía miedo al agua, porque en su infancia, el archiduque intimidaba a su hijo de todas las formas posibles. En respuesta a las súplicas del niño de que padecía un dolor increíble, su padre personalmente lo llamó bicho raro. Rick Dorian, incluso después de la tortura, no pudo controlar sus poderes y comenzó a tenerle miedo al agua, tras lo cual todos lo abandonaron. Mika recordó que más tarde se revelaría que tenía un poder enorme, el cual era muy difícil de contener. Ella le puso una toalla seca sobre la cabeza mojada, que él previamente calentó sobre su cuerpo. La niña le preguntó si le gustaban las campanas, porque su sonido era mucho mejor que el de la lluvia. El chico se alegró mucho al ver que, además de la campana, traía galletas y su diadema favorita.
El prisionero intentó secar bien al personaje principal, porque estaba un poco mojado. Después de un rato, él la empujó con un movimiento brusco, haciéndola caer al suelo. Al abrir los ojos, Mika vio a Rick Dorian encima de ella, que estaba presionando con fuerza sus manos contra el suelo. Luego se llevó una de sus manos a la boca, que mostraba unos colmillos, y la lamió con cariño. El prisionero se sintió muy avergonzado por tan extraña situación, pero no dijo nada en voz alta. Mirando hacia abajo, la niña notó que apareció un patrón de rosas en su camisa. Sabía que él debía encontrarse con su compañero antes de que cayeran los pétalos de esta flor. Mika le pidió mentalmente que se detuviera, pero un nudo en la garganta le impidió decirlo en voz alta. Se acercó aún más a ella hasta que sus labios casi se tocaron. Incapaz de soportar la tensión, la chica golpeó con todas sus fuerzas con la palma la mejilla del insistente chico. El prisionero rápidamente se retiró a la pared, gritando por qué lo lastimó, a lo que escuchó la respuesta de que él fue el primero en comenzar a lamerle la mano. Rick Dorian no podía creer lo que escuchó, por lo que volvió a preguntar si realmente lo hizo, a lo que recibió respuesta afirmativa. El chico lloró y dijo que las galletas estaban muy ricas, pero su mano lo golpeó demasiado fuerte, a lo que escuchó la pregunta de si realmente pensaba que su mano era una galleta. Luego le preguntó si realmente recordaba todo, pero ella misma se dio cuenta de que esta vez era inevitable, porque no le dio nada más que galletas. El personaje principal intentó acercarse a ella, haciendo tintinear su cadena, y dijo que efectivamente ella era la primera. Al mirarlo, Mika notó lo lindo que estaba acurrucado en una toalla, y no entendió qué le pasaba a este héroe. Decidiendo que se había acabado el tiempo, la chica salió de la celda, pero el chico la detuvo cuando le preguntó su nombre. Mientras se quitaba la toalla de la cara, escuchó que se llamaba Mika y que la volverían a ver. La lluvia continuó durante varios días más, y durante todo este tiempo, la niña decidió no acudir al personaje principal. Estaba en una posición en la que no sabía qué podía jugar en su contra. Estaba muy preocupada por la cuestión de por qué dejó de recibir cartas. Lo primero que vio en este mundo fue una carta en blanco con un pequeño trozo de papel, y después, cada mes, recibía una carta en blanco en la que pedía todo lo que pudiera necesitar, y estas siempre se la entregaban, después de lo cual se dio cuenta de que estas cartas las enviaba su hermano mayor. No tenía nada que darle a Hans, porque su hermano no le había enviado cartas. Al fin y al cabo, ya había pasado una semana, y antes no habían llegado en 2 días. Mientras estaba en la sala común, la niña siguió pensando en las cartas, pero al cabo de un rato, el varón se acercó a ella. Sentándose en la silla frente a ella, dijo que tenía una cara muy pensativa. Cuando ella le preguntó si había alguna novedad, él dijo que se había cometido un incendio provocado en la ciudad. El hombre dijo que estamos hablando de una enorme ciudad industrial en llamas. Añadió que el culpable era el heredero de la familia Dormulit, porque son enemigos acérrimos. La niña recordó que en el libro el personaje principal y el villano libraron una feroz lucha entre ellos, lo que los llevó a un triángulo amoroso. Este conflicto alcanza su punto máximo cuando Chaser mata a todos los seres queridos de Rick Dorian. El personaje principal odiaba y amaba al archiduque, por lo que prometió matar al villano principal por su muerte. El marqués dijo que Chaser es un tipo inteligente, pero esta vez cometió un gran error porque el archiduque Hernam encontró una pista. Mika confirmó sus palabras, a lo que escuchó que buscaban a Chaser. Ella pensó que el incendio era solo un truco para desviar la atención y ahora querría matar al padre Rick Dorian, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el guardia, quien dijo que el resto había terminado. Levantándose de sus asientos, continuaron la conversación de que el incendio provocado era un asunto muy serio y que el hijo de Dormulit estaría escondido por algún tiempo. El hombre le preguntó qué le preocupaba, pero la respuesta fue que no era nada especial. Agregó que simplemente no recibió carta de su hermano mayor, a lo que el varón respondió que no debería preocuparse tanto. Al regresar a su habitación, la niña se dejó caer relajadamente en la cama y cerró los ojos. Al día siguiente, en la sala común, su amiga le dijo que habían encontrado al culpable del incendio. Sosteniendo un periódico en sus manos, el hombre dijo que durante la captura del criminal, Hernham resultó gravemente herido, pero aún así, el criminal no era Chaser. Sugirió que el hijo de la familia Dormulit solo se estaba preparando para su crimen. Mika recordó que en la novela, cuando el villano principal estaba matando al padre Rick Dorian, primero distrajo a todos con un fuego, después de lo cual ella rápidamente se levantó y salió del pasillo. Al regresar a su habitación acompañada por un guardia, la prisionera se encontró con un mensajero que le entregó una carta. Los guardias cerraron la puerta detrás de ella, dejándola completamente sola en la habitación, sosteniendo una carta en sus manos. Esta vez contenía 2 papeles, en uno de los cuales le preguntaba si todo estaba bien con su amada hermana menor. Al recibir el sobre, su hermano mayor, manchado con la sangre de otra persona, ordenó a su sirviente que enviara alcohol y cigarrillos a Carbrakam. Su nombre era Chaser Lup Dormulit, quien era el principal heredero de la familia Dormulit, así como el hermano mayor de Micah. Después de que dejó de llover, la prisionera se encontró nuevamente en la oficina del jefe y no entendía en absoluto por qué estaba allí. A su pregunta de si realmente no comería los platos preparados, el marqués escuchó la respuesta que comería con mucho gusto. Mika se prometió a sí misma que nunca volvería a esta oficina, pero ahora, en un día tan hermoso, tenía que tomar té con el director de la prisión. Hace 10 minutos, una chica tímida se acercó a la oficina a petición del propio Lenaga.
conté en sus manos. Ella le preguntó por qué la llamó, a lo que el hombre le entregó una caja. Al abrirlo, la niña encontró una horquilla, y Lenag le explicó que era un regalo de su hermano mayor, y que, a petición suya, nadie en prisión llamaría su apellido. Mika comprendió de inmediato por qué todos la llamaban por su nombre, y no por su apellido. La prisionera le dio las gracias, diciendo que su padre y su hermano también le estaban agradecidos, pero en respuesta, le escuchó preguntar si realmente habían dicho eso. Añadió que tal como pensaba, ella es una muy buena persona, a diferencia de su familia. La niña se avergonzó y dijo que ellos también eran buenas personas, y el marqués dijo que como había dejado de llover, el preso podría salir a caminar. El alcaide la miró con severidad, y esa mirada le provocó escalofríos. Al despedirse, él le dijo que le asignaría seguridad, y que, si necesitaba algo más, podía acudir a él en cualquier momento. Al salir de su oficina, Mika pensó que este hombre solo sería sincero con su amada. El marqués la observó durante mucho tiempo, le llevó la mano al corazón y soñó con su futuro juntos. En el patio, su compañera de celda Sally se le acercó y le dijo que por fin podían dar un paseo. Mika dijo que su amiga es hermosa incluso cuando se sonroja, a lo que escuchó la respuesta que todavía había demasiado brillo debido al sol, por lo que su piel se puso roja. Ambas chicas de repente miraron hacia los guardias, quienes conversaban agradablemente entre ellos. Entre ellos, el prisionero notó al personaje principal y dijo que los guardias de nivel medio solo deberían acompañar a delincuentes peligrosos y no a personas comunes y corrientes. Sally le indicó a su compañera de celda que esperara un momento mientras ella simplemente preguntaba qué estaba pasando. Mika se quedó en completo shock, sin entender cómo el jefe de la prisión podía hacer esto, porque no era una caminata en absoluto, sino un estrangulamiento ordinario. Los ojos del chico y la chica se encontraron, después de lo cual él se giró bruscamente para no ver su rostro. Una amiga ya se acercaba a ella y le decía que se había enterado todo por los guardias, que se trataba de un criminal mágico. Al darse cuenta de que Mika estaba muy triste, su amiga le preguntó qué le había pasado, pero la niña pensó que había obtenido el permiso con tanta dificultad y Rick Dorian simplemente se escapó. Al ir a verlo esa noche, el prisionero le preguntó por qué había abandonado su paseo tan rápidamente. El chico inmediatamente se sonrojó. Ella dijo que todavía no había hecho nada para hacerlo sonrojar. Después de examinarlo, Mika se dio cuenta de que todo estaba bien para él, y dijo que si no había problemas, entonces no tenía necesidad de quedarse en la celda. El personaje principal rompió a llorar y le preguntó por qué no había acudido a él en tanto tiempo. Añadió que la había estado esperando todo este tiempo, pero por alguna razón ella no vino. La niña exhaló pesadamente y pensó que simplemente no tenía un puro de alcohol para el guardia. Rick Dorian rápidamente corrió hacia ella y tomó su mano, preguntándole si era la última vez, a lo que escuchó la respuesta de que ella no había dicho nada de eso. Le temblaban las manos, y Mika no podía creer que siempre rompiera con gente así. Agachándose, dijo que había preguntado los nombres de este paseo y preguntó dónde estaba su gratitud. El prisionero añadió entonces que la próxima vez podrían dar un paseo con él. Presionando su mano contra su rostro, el protagonista le preguntó cómo debía llamarla cuando la conociera, a lo que recibió como respuesta que podía llamarla por su nombre. Decidiendo bromear, la niña dijo que como ella lo acompañaría, él podría llamarla amante. Levantándose de sus rodillas, Mika revolvió el cabello de la cabeza del chico y dijo que era hora de que ella se fuera. Al oír su fuerte ladrido, el prisionero le preguntó si realmente se convertía en perro cuando le convenía. Al día siguiente, uno de los guardias saludó a la niña y le dijo que hacía mucho tiempo que no la veían. Se acercó al personaje principal que estaba sentado detrás de ellos y le preguntó si se sentía cómodo esposado. Mika razonó que los guardias sabían que era un prisionero mágico, pero había muchas cosas que no sabían. Al tocar el collar, la niña preguntó qué había en él, a lo que uno de los guardias dijo que era un collar mágico especial para prisioneros. Añadió que se activa cuando el tipo se vuelve loco o huese a sus poderes, por lo que si intenta escapar, tan pronto como los guardias agarren la cadena, el prisionero será reprimido. Arrebatándole la cadena de las manos, la prisionera las apretó entre sus manos y le agradeció la explicación, pensando en por qué los guardias no vieron que la prisionera estaba sufriendo. Al mirar al chico, la chica notó que se levantaba de su asiento y respiraba con dificultad. Con un rápido movimiento de sus manos, Rick Dorian arrojó al delincuente directamente hacia los guardias que estaban un poco más lejos. Luego cayó en cuclillas y comenzó a ladrar fuerte, después de lo cual todos se dieron cuenta de que se había convertido nuevamente en una bestia. El comandante de la guardia Arnold ordenó a todos que activaran el collar y prepararan sus espadas. Uno de los guardias agarró la cadena y en voz alta ordenó al prisionero que se detuviera. El collar solo tintineó fuerte, y el personaje principal continuó de pie en su lugar, desobedeciendo la orden. Entonces el guardia le gritó al comandante que la magia no funcionaba y que no podían hacer nada al respecto. Durante su conversación, el prisionero atacó rápidamente al resto de los guardias, intentando atacarlos con una cadena. 3 guardias estaban alrededor de Mika, tratando de defenderse de los ataques del atacante para que no golpearan a la niña. El joven caballero que estaba junto a ella fue repentinamente arrojado hacia un lado por la cadena que lo golpeó. La niña no se sorprendió y se acercó a la cadena que yacía en el suelo para hacer algo. La cadena en sus manos se llenó de magia y se volvió azul, lo que provocó que todos los guardias dejaran de luchar.
Al ver esto, el comandante le ordenó gritar algo, pero Mika obstinadamente no entendió lo que tenía que decir. Cubriéndola con su escudo, Arnold gritó que no había diferencia en las palabras. Solo necesitas pedir algo, por supuesto. Habiendo derrotado al comandante de la guardia, el personaje principal dirigió su mirada hacia la chica que sostenía la cadena. Al ver su mirada sombría, el prisionero esperó que su ira no estuviera dirigida a ella. El tipo salió corriendo de su lugar a la velocidad del rayo hacia ella, y los guardias le gritaron que dijera algo. A la niña no se le ocurrió nada mejor que ordenarle a Rick Dorian que se sentara, y él inmediatamente siguió su orden. Los guardias le pidieron que no se detuviera y continuara gritando, tras lo cual ella le dijo al tipo que se acostara. El personaje principal inmediatamente cayó al suelo boca abajo, siguiendo la orden de acostarse. Después de eso, ella le ordenó que siguiera las órdenes de girarse, levantarse y sentarse, pero ella misma no entendía lo que sucedía a su alrededor. Cansada de tal entrenamiento, Mika humildemente le ordenó que se quedara quieto para poder descansar un poco. Al notar que se rascaba la cabeza con el pie, los prisioneros le pidieron que no lo hiciera. Rick Dorian la miró con ojos devotos y un silencio incómodo se formó a su alrededor. La niña de repente se dio cuenta de que se podía entrenar, pero la perseguía la pregunta de por qué se movía a 4 patas. El personaje principal miraba a su dueña con ternura, y Mika no creía que tuviera habilidades de entrenamiento. El comandante le preguntó si era una hechicera, pero en respuesta escuchó que si fuera una hechicera, no estaría aquí. Mirando a su alrededor, la niña notó que los otros prisioneros no habían visto todo este circo. Extendiendo su mano hacia él, le ordenó que le diera su pata, lo que provocó que Rick Dorian esbozara una sonrisa de felicidad. Habiendo cumplido su orden, ladró contento, pero la prisionera le ordenó que le diera la otra pata. Se preguntó por qué el personaje principal eligió ser un perro, y por qué el libro no decía nada al respecto. El comandante dijo que iba directamente a ver al alcaide. La niña estuvo de acuerdo con él, y le preguntó qué pasaría con Rick Dorian, que estaba sentado a su lado en ese momento. Mientras ella le acariciaba la cabeza, Arnold le explicó que no estaba claro por qué el collar no funcionaba, y que esto nunca había sucedido antes. Agregó que es la primera vez que prueban este método, pero cuando se agarra de la cadena, esta no reacciona en absoluto. Mirando a Mika, el comandante dijo que cuando tocó los grilletes, inmediatamente comenzaron a brillar en azul. Unos segundos más tarde, el personaje principal agarró a la niña por la cintura y gruñó amenazadoramente a la gente que estaba alrededor. El prisionero exhaló con cansancio y ordenó al chico que se sentara, tras lo cual él inmediatamente siguió su orden. Arnold preguntó si podía ayudarlos a llevar al prisionero a la celda subterránea. Rick Dorian se escondió avergonzado detrás de su amante, mientras ella decidía regresar a la celda. Mientras acariciaba al chico, pensó que tenía la sensación de que el camino de regreso a la celda no sería fácil. Una vez en la parte subterránea de la prisión, Mika y el comandante asintieron con satisfacción. El prisionero fue encadenado a la pared, y el guardia Hans le pidió a la niña que no se demorara. Al encontrarse sola con el personaje principal, se agachó, tratando de comprender lo que sucedió ese día. El prisionero se volvió hacia él, pidiéndole perdón por no haber pensado que caminar con él sería tan difícil. Recordando cómo el guardia tiró de su cadena, lo que lastimó al chico, Mika le preguntó si le gustaría ese paseo. Acercándose, continuó preguntándole si le resultaba difícil caminar con cuello. Tocándole la cara, ella dijo que le gustaría mucho que él disfrutara del paseo. El chico se acercó tímidamente a ella y le dijo que tal vez no se disculpara con él. Felizmente, añadió que realmente disfrutaba estar fuera de la parte subterránea de la prisión. Al darse cuenta de que ella lo estaba mirando, Rick Dorian se cubrió el rostro con la mano y le pidió que no mirara tan de cerca. Sentándose en el suelo, Mika le dijo que dejara de tenerle miedo, porque ella fue quien lo ayudó a sobrellevar este lío. A su pregunta de si recordaba todo, el chico respondió que en algunos momentos parecía estar en la niebla, pero en su mayor parte recordaba todo. Después de escucharlo, la niña le preguntó sorprendida si le gustaría volver a caminar por el patio. Mirándolo, el prisionero tomó una toalla del suelo, envolvió con ella la cabeza del protagonista y dijo que no se había equivocado, pero que la próxima vez debería sonreírle. El chico se sonrojó aún más, provocando que Mika le preguntara si no le gustaba que lo tocaran y si no debía tocarlo. Rick Dorian lentamente le tocó el dedo con la mano y dijo que esos toques eran suficientes. Mirándola con alegría, le pidió que volviera la próxima vez. Esta declaración sorprendió mucho a la niña, pero no pudo resistir su encanto. Unos días más tarde, Mika arrojó una pequeña pelota al jardín y el personaje principal la atrapó con los dientes y se la devolvió. Al llevar el balón directamente a sus manos, el chico recibió una palmada en la cabeza y palabras de aprobación. Pensó en cómo le había dicho al comandante que podía ayudar a pasear al prisionero y que, hasta que regresara el director de la prisión, podía salir a caminar. Ella no quería que le prohibieran salir a caminar en el futuro, porque era muy obediente y se comportaba como un perro. El comandante se acercó a ellos, le agradeció su ayuda y dijo que definitivamente le contaría todo al jefe. Añadió con calma que había oído que Linak visitaría brevemente la prisión hoy. Cuando se fue, el personaje principal rápidamente se enderezó y dejó de ladrar, gracias a lo cual Mika se dio cuenta de que había tomado forma humana. La chica lo invitó a sentarse a su lado y le jaló la mano. El chico no pudo quedarse quieto y cayó directo en su regazo. Él instantáneamente se levantó de ella y dijo emocionado que hoy había sido genial. Luego el tipo la levantó, cerró los ojos avergonzado y se sentó en el banco,
sosteniendo al prisionero en sus brazos. Al ver cómo se sonrojaba, ella también se avergonzó un poco y preguntó sorprendida si realmente podía hacer eso. Después de lo cual, la niña se levantó tranquilamente y regresó a la habitación, pero todo este tiempo, el director de la prisión los estaba observando. Un guardia se acercó a él y le anunció que era hora de devolver a todos los prisioneros a sus habitaciones. Una semana después, Lenak llamó a Mika a su oficina y le dijo que era increíble porque trataba al prisionero como a un perro. La niña se sorprendió al saber mucho sobre sus paseos con el personaje principal. Él le preguntó si era eso de lo que hablaban con su hermano, a lo que recibió como respuesta que su familia no sabía. Ella pensó que su hermano no sabía absolutamente nada, porque ella no le pedía nada más que cigarros y alcohol. En primer lugar, no sabía en absoluto quiénes eran su hermano y su padre, y pensó que solo los vería después de abandonar este lugar. El director exclamó sorprendido. Resultó que ella misma había ideado este plan. Tomando una taza de té, le dijo que dejaría que el prisionero siguiera caminando, porque ella lo trataba con mucha sinceridad, como a un perro, y él lo admiraba. La niña razonó que como él le preguntó si se había comunicado con su hermano, lo más probable es que pensara que era cruel con Rick Dorian. Tomando un plato de pastel en sus manos, Mika habló de que no tenía tan buena relación con su familia. Lenak dijo que no creía que se estuviera centrando en las diferencias entre las dos familias. Actualmente, el imperio está dividido en posesión de dos ducados, Harnam y Dormulit, de los que se suponía que Mika provenía de una familia de villanos. Rápidamente se dio cuenta de por qué el alcaide estaba tan cerca de ella, pero él solo quería que ella pasara un buen rato. Añadió que lo más importante era su seguridad y le aconsejó que no lo olvidara durante la caminata. Tomando la mano ofrecida, la niña se levantó de su asiento y estuvo de acuerdo con las palabras del hombre. Acompañándola hasta la puerta, Lenak le dijo que le gustaría pasar más tiempo con ella, pero que ahora no era un buen momento para ello. A su pregunta sobre si su hermano realmente le había pedido que hiciera esto, el director de la prisión respondió que en parte era su deseo. Luego le preguntó si esto quedaría entre ellos dos. Él se puso visiblemente avergonzado. Unos segundos más tarde, la niña se encontró parada fuera de la puerta y luego escuchó que era hora de irse. Mika se volvió hacia la puerta que se cerraba y notó a un marqués muy avergonzado. Al cerrar la puerta detrás de ella, se dio cuenta de que su corazón comenzó a latir más rápido y su rostro se sonrojó porque estaba enamorado no correspondido de ella. Al regresar a la habitación, la prisionera pensó que su relación con la familia de los villanos era un problema. La prisión estaba en manos de Chaser, lo que significaba que la vida de Rick Dorian podía verse amenazada por cualquier cosa. Se alegró de que, aunque el director de la prisión tenía cara de miedo, él sinceramente quería ayudarla, y luego se dio cuenta de que los villanos aún perderían. Entonces, escuchó la lluvia golpear los cristales en pequeñas gotas y se dio cuenta de que la caminata de ese día estaba cancelada. Luego decidió visitar al personaje principal en la prisión subterránea y fue directamente allí. Había una atmósfera extraña en el calabozo, y por el guardia supo que había habido otro visitante antes que ella. Al entregarle a Hans una caja de cigarros, la niña escuchó sus instrucciones de que era mejor no visitar al prisionero hoy. Ella le aseguró que todo estaría bien, pero por alguna razón estaba muy preocupada. Al entrar a la celda, vio al personaje principal tirado en un charco de su propia sangre. Mika gritó fuerte, y luego trató de averiguar si Rick Dorian todavía estaba vivo. En el libro, el padre de la protagonista abusaba de él, y ella entendió que fue él quien dejó esas huellas. El chico se levantó lentamente, y con sus últimas fuerzas abrazó con fuerza al invitado que entraba. Su corazón latía salvajemente, y la niña comprendió que no podía dejarlo así, porque los guardias no le darían medicinas. La prisionera le dijo que esperara un poco y se dirigió directamente a su dormitorio. Al entrar en la habitación, se detuvo sobre la hoja de papel en blanco y decidió escribirle una carta a su hermano. En su carta, le pedía que le enviara la mejor medicina para tratar sus heridas. Después de leer su solicitud, Chacera estaba muy descontento porque alguien había herido a su hermana, por lo que decidió visitar Cabracam. Después de un tiempo, llegó un paquete con medicinas y Mika rápidamente se dirigió hacia el personaje principal. El guardia le permitió pasar, pero le preguntó por qué se esforzaba tanto por ayudarlo. Al entrar a la celda, la niña pensó que ella misma no quería estar tan profundamente imbuida de la posición del personaje principal. A la luz de la linterna, el chico intentó ver quién había decidido visitarlo a una hora tan avanzada. Luego de examinarlo, vio que todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, por lo que rápidamente comenzó a rasgar la tela para limpiarlas. Tocándolo con un trapo, el prisionero le ordenó que tuviera un poco de paciencia. Rápidamente, limpió toda la sangre de su cuerpo y comenzó a tratar las heridas con ungüento. Al mirarlo a la cara, la niña pensó en lo guapo que era. Metiendo la mano en su bolso de medicinas, decidió que él todavía necesitaba crecer un poco. Recordó cuán maduro y fuerte era descrito el verdadero personaje principal de la novela. Sacando el ungüento necesario de su bolso, Mika vio al chico temblando y le dijo que no tenía necesidad de temblar, porque ella no lo mordería. Ella siempre supo que él no lo conseguiría, pero continuó cuidándolo y llevaba ungüento en las heridas. El prisionero le dijo que le avisara si sentía dolor, pero eso no la detendría y continuaría aplicándose el ungüento. Después de un tiempo, le recogió el pelo con horquillas, lo que le hizo pensar que se veía más bonito que ella. En respuesta a su indignación, porque ella se veía mucho más hermosa,
Mika lo hizo sentir avergonzado, preguntándole si realmente era hermosa. El chico se sonrojó visiblemente y trató de darse la vuelta, pero sus manos rápidamente agarraron su rostro y le dijo que la mirara. Con movimientos de palmaditas, la niña aplicó el ungüento restante en las heridas de su cara. Mientras miraba los frascos de medicinas, descubrió que contenían medicamentos para quemaduras y resfriados, gracias a lo cual la prisionera decidió que su hermano era muy cariñoso. Al abrir otro frasco de ungüento, Mika dijo que le untaría el cuello y los hombros y luego se irían a su casa. Apartándose la camisa, la niña comenzó a aplicar ligeramente el medicamento, pero de repente escuchó al chico respirar fuerte y, avergonzada, le pidió que dejara de hacerlo. Después de lo cual terminó y le entregó un puñado de analgésicos, diciéndole que le ayudarían a soportar el dolor físico. Rick Dorian la miró asombrado y le preguntó si realmente deberían emborracharse cuando duele. Decidida a dar el ejemplo, la niña se llevó agua a la boca, puso allí el medicamento y tragó. Todo este tiempo observó con admiración cómo ella maravillosamente se limpiaba el agua restante de la cara. Al intentar tragar la pastilla por su cuenta, fracasó, por lo que Mika decidió ayudarlo desinteresadamente. Extendiéndole la mano con una pastilla, la niña le pidió que abriera la boca para tomar la medicina. Metió la pastilla en la boca, el prisionero intentó quitarle la mano, pero él resueltamente no quiso soltarla. Su corazón comenzó a latir rápidamente, por lo que intentó alejarse rápidamente de él. Al darse cuenta de que se lo había tragado todo, la niña decidió que necesitaba urgentemente llevar las latas a la habitación. Al salir corriendo de la celda, dijo que esperaba que nada le doliera durante la noche. Al día siguiente, se sentó en un banco del parque y habló de lo que estaba haciendo. Decidiendo cambiar el curso de sus pensamientos, Mika sacó una carta de su hermano de su bolsillo. Al leer rápidamente lo que él había escrito, pensó que él tenía prisa mientras lo escribía y que planeaba acudir a ella. Las personas en prisión a menudo no tienen muy buenas relaciones con sus familias, gracias a que fueron sus familiares quienes ubicaron a los aristócratas en este lamentable lugar. Incluso su compañera de celda, Sally, esperaba con ansias el día en que pudiera salir libre y castrar a su hermano. Había personas amargadas en cautiverio, pero también había quienes se resignaban a su destino. Cualquiera sentía rabia o resignación. Ahora sentada en el banco, la niña pensó que como su hermano se estaba disculpando con ella, probablemente la había tratado bien. Volviendo a mirar la carta, trató de comprender qué tipo de relación tenía con su hermano, sin sospechar que todo este tiempo un hombre la había estado observando desde detrás de un árbol. Unos días más tarde, en el pasillo, se encontró con el varón, quien le preguntó a dónde iba. Mika le devolvió la sonrisa y se dirigió directamente a la parte subterránea de la prisión. Al entrar a la celda, la niña le mostró al personaje principal que había traído un libro y una bolsa de galletas. El chico sonrió satisfecho y luego la saludó amablemente y amistosamente. El prisionero se burló un poco del personaje principal, preguntándole si al buen chico le gustaban las galletas. Después de examinarlo cuidadosamente, notó que había crecido significativamente en estos pocos días. Sintió que había crecido increíblemente rápido desde su primer encuentro, que fue hace aproximadamente 2 meses. Acariciando su rostro, la niña no podía creer que pudiera crecer en tan poco tiempo. Después de lo cual, accidentalmente dejó caer una bolsa de galletas, que rápidamente se derramó en el suelo, y el chico inmediatamente se apresuró a comérselas. Mika intentó por todos los medios detenerlo, gritando que todavía no podía comerlos, porque necesitaba preservar un poco de dignidad humana. Después de recibir varios golpes en la cabeza, Rick Dorian finalmente se detuvo y obedientemente siguió sus órdenes. Devolviéndole la bolsa a sus manos, le dijo que no fingiera ser amable, porque todavía no podía tenerlas y que debía regresar a su casa. Tomando el libro con la otra mano, la niña le dijo al chico que lo mirara y tratara de entender lo que estaba escrito. Mientras se sentaba más cómodamente, se sorprendió pensando que no podía acostumbrarse al hecho de que él no podía hablar. Tratando de enseñarle el habla humana, Mika intentó no darse cuenta de la diversión que ocurría a su alrededor. Tomando sus mejillas, ella las estiró en una sonrisa y le dijo que no lo intentaba en absoluto. Después de lo cual, lo invitó a leer un cuento de hadas. Terminando la historia, el prisionero dijo que así fue como la niña finalmente conoció al príncipe encantado. Añadió que el príncipe había sido mordido por un dragón, por lo que un lado de su cara estaba quemado y su ropa estaba en llamas. Al ver la alegría y el interés en sus ojos, pensó que recientemente no podía sentarse ni por un minuto. En la historia, el príncipe le dijo a la niña que no sabía qué era el dolor, lo que hizo que el Salvador rompiera a llorar, diciendo que dolor era lo que sentía ahora. Para salvar al príncipe, derrotó al malvado dragón, y en el momento en que el dragón cayó, la heroína tomó al príncipe de la mano y el hechizo disminuyó. Mika pensó que, en realidad, él también es un príncipe en cautiverio, aunque esté en prisión. Metiéndole el dedo en la mejilla, dijo que el caballero que estaba a su lado es el personaje principal, y que cuando el hechizo desaparezca, vivirán felices para siempre. Luego le tocó tiernamente la mejilla y le dijo que su hermano mayor, que nunca había imaginado, vendría a verla. La niña agregó que estaba muy interesada en cómo se veía él, porque deberían ser similares a él. Dándole una galleta, ella dijo que estaba muy contenta de haberlo conocido, porque antes estaba completamente aburrida. Al salir de su celda, se preguntó en voz alta cuándo podría salir de su encierro en prisión. Fue detenida por el extraño sonido de una galleta cayendo al suelo, pero Mika decidió que solo se lo estaba imaginando,
porque en modo perrito nunca se le caería nada de la boca. Unos días después, su hermano dijo que vendría, pero después no hubo noticias. Sentada en el parque, la niña pensó que en realidad él no habría venido incluso si su corazón se hubiera detenido. El día que despertó por primera vez en el nuevo mundo, se encontró en el centro médico de la prisión. El médico que la examinó gritó fuerte que su corazón se había detenido y no entendía cómo podía despertar. El cuerpo de la verdadera Mika estaba muy débil, pero después de su despertar, la niña nunca enfermó. Tan pronto como abrió los ojos, la verdadera Mika murió, y fue como si alguien le hubiera susurrado todo el pasado al oído. Estaba muy confundida y esperaba vivir así solo por un tiempo y pronto regresar a casa. La niña razonó que si salía, sería más difícil soportar la espera. Su flujo de pensamientos fue interrumpido por un joven que de repente se acercó y le preguntó si estaba aburrida. Mirándolo, la prisionera repasó en su memoria rostros familiares y trató de entender quién era. El chico le explicó que se veían por primera vez, porque ese día se organizó una caminata por el ala media de la prisión. Mika miró a su alrededor y notó que efectivamente había muchos guardias alrededor. El chico desconocido añadió para que ella no se pusiera tensa, porque él no es un villano. El joven se llevó la mano al pecho, se presentó y dijo que se llamaba Jair. Añadió que hacía mucho tiempo que quería conocerla, pero la niña pensó que no podía acostumbrarse a la luz del sol. Jair Utah Tupen Force era un personaje secundario en la novela romántica, y fue él quien ayudó a la heroína y a Rick Dorian a escapar de la prisión. En el ala media de la prisión, cumplen condena por delitos más graves, aunque no fueron asesinatos ni traición, y esos delitos no pueden considerarse leves. Mika miró sorprendida a su interlocutor, y no podía creer que este joven fuera realmente del ala media de la prisión. Jair hizo un gesto con la mano y repitió para que ella no se estresara tanto, porque él no era un villano. Al volver de sus pensamientos, la prisionera le dijo que estaba segura de que eso era exactamente lo que decían los malos. Dijo que esta vez el director de la prisión se llevó consigo a muchos guardias, por lo que no había suficientes guardias en su ala. Al ver su rostro cauteloso, el chico dijo que ese privilegio solo era posible para prisioneros cuidadosamente seleccionados. Jair se tocó la cabeza con el dedo y dijo que solo se liberan los más normales. Con calma, añadió que antes la había visto muchas veces de lejos durante sus paseos. El prisionero dijo que la vio entrenando o incluso entrenando a alguien. Ella respondió que no creía que él pudiera ver las cosas correctas, pero luego pensó en el hecho de que él acababa de decir que quería verla, y ahora resultó que la había estado observando durante mucho tiempo. Sonriendo dulcemente, el chico le preguntó si realmente era tan difícil hablar con ella. Decidido a actuar con seguridad, Jair informó que una vez logró escapar de la prisión. Según la historia original, Jair no solo ayudó a Rick Dorian a escapar de la prisión, sino que luego se convirtió en la mano derecha del protagonista, quien luego tomó el lugar del archiduque. Solo pretendía ser un criminal, pero en realidad era un mago de la familia Hell. El prisionero admitió que en realidad era un mago. Estaba interesado en ese mismo prisionero con fines de investigación. La niña dijo que si él realmente era un mago, entonces no debería habérselo contado. El chico notó que si tiene miedo de que alguien los escuche, entonces se preocupa en vano, porque nadie podrá escuchar su conversación. Sonriendo de oreja a oreja, Jair dijo que había venido a contarle algo interesante sobre el prisionero que estaba cuidando. Mika recordó que incluso en el libro, el chico tenía un carácter difícil, y el mago le preguntó si sabía sobre la maldición. Dijo que se trata de una maldición muy antigua, y que la persona promedio probablemente no la sepa. La prisionera recordó que se trataba de la maldición del archiduque de Harnham, y decidió que su nuevo conocido creía que ella no sabía nada al respecto. El tipo dijo que durante un ataque una persona no puede hablar, lo cual es completamente inconveniente para los demás. Felizmente añadió que esta era la razón por la que se lanzaba temporalmente un hechizo sobre esos malditos. La niña no pudo soportarlo y le preguntó por qué le estaba contando esto, a lo que escuchó una contrapregunta. ¿No está interesada en saberlo? Jair decidió que el prisionero estaba inconsciente, para que al repetir el habla y hábitos del animal continuara llevando una vida miserable. De repente, el prisionero se dio cuenta de que el personaje principal no se comportaba así, porque solo conocía el habla de un animal. Luego pensó que en el libro original, Rick Dorian podía hablar como un humano durante sus convulsiones, porque un mago le había lanzado un hechizo de conciencia. Sentada en un banco, le preguntó qué quería recibir a cambio de esa información. El chico tarareó una melodía ligera, y luego dijo que era una señora muy curiosa, y le preguntó si podía satisfacer su curiosidad. Se acercó a ella para que pudiera escuchar su susurro, y le dijo que podía lanzar un hechizo de conciencia sobre el hombre maldito, algo que hacía tiempo que quería probar. Mika rápidamente se dio cuenta de que ella sería aquella con la ayuda de la cual sería posible hechizar al personaje principal, pero la perseguía la pregunta de por qué no lo había hecho antes sin su participación. Ella respondió que no tenía motivos para creerle, pero el chico insistió en que una vez la ayudaría en cualquier cosa. De repente, apareció una rosa en sus manos y le preguntó si entendía que la ayuda de un mago era una oportunidad muy rara. La prisionera pensó que esto no era tan malo, pero no entendía cómo podía usarlo como un personaje secundario. Al decidir rechazarlo, el prisionero escuchó que gracias al hechizo de conciencia, Rick Dorian finalmente podría usar una cuchara en lugar de comer del frío suelo. Mika pensó que no podía rechazarlo y le preguntó qué tan complicado era todo,
a lo que el mago le explicó que al prisionero necesitaba que le dieran un objeto mágico. Tocando su mano, transfirió un sello mágico a su palma y dijo que se había preparado de antemano, y solo entonces fue a persuadirla. Habiendo completado la transferencia, Jair continuó tarareando la melodía con satisfacción, hasta que su alegría fue interrumpida por la pregunta de Mika sobre qué debía hacer al respecto. El mago se rió y dijo que necesitaba tocar al prisionero con la palma por la noche. Añadió con calma que la magia de la atención plena solo obtiene su fuerza de la luz de la luna. La niña se puso nerviosa y le preguntó si realmente creía que podría salir de su celda por la noche. Al tocarle la mano, el chico le conjuró una pulsera y le dijo que podía usarla. Aplaudiendo, añadió que esta pulsera tenía poderes mágicos y sería un regalo de su parte. Mika examinó con sospecha el nuevo artículo y preguntó si realmente podría salir con él sin ser detectada. Mostrando su palma con un sello mágico, preguntó si el hechizo causaría algún daño, a lo que recibió la respuesta de que aún habría un ligero efecto secundario. Fácilmente dijo que el prisionero podría crecer mucho, después de lo cual se alejó rápidamente del parque. La niña continuó examinando pensativamente el sello en su mano, pensando qué hacer. El mago se inclinó ante ella y le dijo que la volverían a ver pronto. A altas horas de la noche, Mika se levantó de la cama, contenta de no haber tenido tiempo de quedarse dormido. Estaba segura de que había llegado el momento en que necesitaba ayudar al personaje principal. Dormía especialmente bien por las noches, gracias a que su cuerpo de este mundo se había vuelto muy fuerte últimamente. Mirando a través de los barrotes de la puerta, la prisionera pensó que si se quedaba dormida, nadie podría despertarla. Recordó una conversación con un guardia sobre cómo, en comparación con el ala del medio, su ala tenía una seguridad muy débil. Él le dijo en secreto que al amanecer no hay guardias especiales en el ala, porque los nobles no escapan. En realidad, no salen a ninguna parte. Normalmente, los aristócratas encarcelados pasan las noches divirtiéndose en círculos sociales. Después de los bailes y el entretenimiento, duermen limpios en sus habitaciones hasta el mediodía. El guardia le dijo que a veces los guardias se reúnen y charlan, disfrutando de lo que Mika les transmite. Al observar el silencio fuera de la puerta, la niña razonó que en el peor de los casos habría 5 guardias, pero en días normales serían 4. Al activar su brazalete, recordó que había 3 hechizos lanzados sobre él. El primer hechizo aseguró la total invisibilidad de todos los guardias y prisioneros. El segundo hechizo abrió todas las cerraduras de toda la prisión de Cabracam para que pudiera llegar libremente al personaje principal. Al pasar junto a los guardias, la prisionera no pudo detener los frenéticos latidos de su corazón, y uno de los guardias lo atrapó accidentalmente, pero no le dio ninguna importancia. Decidió que el culpable del ruido era su interlocutor, que inflaba fuertemente su nariz, emitiendo un sonido fuerte. Escondida detrás de la pared, la niña pensó que no la veían, incluso si corría justo delante de sus ojos. Recordó las palabras del mago de que gracias al hechizo, solo ella podría verse a sí misma. De repente, escuchó a los guardias pasar hablando de que el director tenía algunos asuntos al amanecer y de repente había regresado a la prisión. Otro de ellos dijo que últimamente su jefe pasaba mucho tiempo en prisión. Después de escuchar su conversación, Mika temió brevemente que Lenak hubiera regresado y decidió que debía tener más cuidado. Al acercarse al durmiente Hans, el prisionero pensó que era una buena persona, pero al mismo tiempo muy razonable y calculador. Mientras intentaba sacar las llaves del bolsillo del guardia, la chica accidentalmente le tocó el hombro, provocando que el caballero se despertara. Empezó a girar la cabeza y trató de comprender lo que acababa de sentir y si era solo su imaginación. El tercer hechizo se activó solo a corta distancia y se sintió como una picadura de mosquito para el objetivo. El último hechizo que lanzó Jair fue un hechizo para dormir que se disparó directamente al cuello. Al entrar a la celda, Mika escuchó la pregunta del prisionero sobre quién era ella y decidió que cuando él no tartamudea, quien da una buena impresión. Habiendo eliminado el primer hechizo, la niña anunció alegremente que no era otra que ella. Bajándose la capucha, añadió que era mucho más conveniente verlo a altas horas de la noche. El chico estuvo de acuerdo tímidamente con sus palabras y dijo que estaba muy sorprendido de que ella viniera a verlo por la noche. Sin pensarlo por mucho tiempo, la prisionera dijo que tenía muchas ganas de charlar con él, pero que tenía asuntos importantes. Sacando un caramelo de su mochila, extendió la palma hacia él, sabiendo que era muy difícil para una persona común ver magia. Rick Dorian estaba muy sorprendido de que el objeto que le ofrecía pudiera comerse, y a Mika le sorprendió que no le preguntara por qué le daba tal o cual comida. La niña dijo que debía tener cuidado y no solo comer lo que le daban, sobre todo medicinas y comida. Sosteniendo el caramelo en sus manos, el chico, avergonzado, le preguntó si realmente iba a hacerle daño. Tocándole el hombro, le dijo que hoy no era peligrosa, pero que en el futuro no debería confiar en ella tan fácilmente. Mientras preparaba el caramelo y lanzaba el hechizo, la niña sintió brevemente un dolor cortante, decidiendo que era el dulzor que le habían dado a la niña después de la inyección. Cuando tragó el caramelo, Mika le tocó suavemente la mejilla con la palma sobre la que estaba aplicado el sello. Después de unos segundos, nubes de magia volaron alrededor del prisionero y su corazón comenzó a latir a una velocidad vertiginosa. Después de lo cual, el hombre cayó al suelo y el prisionero decidió que le dolía mucho y que necesitaba traerle analgésicos. Levantándose del suelo, la niña se puso su capa y comenzó a caminar hacia su habitación. Rick Dorian la detuvo, quien de repente se levantó detrás de ella y agarró su mano.
tomando su mano con fuerza, le preguntó por qué seguía huyendo de él y a dónde iba. El chico no escuchó su petición de que la dejara ir, pero continuó haciendo su pregunta. Acercándose a ella para que pudiera sentir su aliento, le preguntó nuevamente por qué lo evitaba. Luego le puso la mano en la mejilla y le dijo que se quedara con él toda la noche. Mika se puso de pie y no pudo pronunciar una palabra, pensando que el personaje principal había crecido muy rápidamente y que el mago la había engañado descaradamente. Después de examinar cuidadosamente al personaje principal, se dio cuenta de que había adquirido la imagen de sí mismo después de 4 años. Su corazón latía salvajemente, porque comprendió que era demasiado pronto, pero en voz alta le pidió que la dejara ir. Tomando la bolsa en sus manos, se la tendió a Rick Dorian y le dijo que le había traído algo que él amaba mucho. En respuesta a sus palabras de que el contenido estaba completamente a su disposición, el chico pensó un rato y volvió a preguntarle. Después de eso, se acercó aún más a ella y le preguntó si recordaba correctamente que ella pidió que la llamaran amante. Luchando contra su presión, la chica le dijo severamente que la llamara por su nombre y pensó que no volvería a bromear así. Ella decidió recordarle que su nombre es Mika. Bueno, el personaje principal continuó tomándola de la mano. Luego colocó su mano contra su pecho y suavemente dijo su nombre una y otra vez. Sintiendo lo fuerte que le latía el corazón, el prisionero intentó quitarle la mano, pero Rick Dorian le agarró ambas manos. En la otra mano sostenía una galleta, y fue esa mano la que él colocó contra su mejilla y le pidió que le diera de comer. Se acercó a ella nuevamente y le preguntó si realmente no podía hacer esto, pero la niña estaba preocupada por la pregunta de desde cuándo su nombre tenía un sonido tan extraño. Moviendo su mano con la galleta a su boca, el chico la mordió suavemente, rozando sus dedos con sus labios. A su pregunta de por qué la muerde, Rick Dorian respondió que ella es muy dulce. Mika se dio vuelta bruscamente y dijo que odia a las personas que se comportan como les place. Logró abrazarla antes de que ella saliera de la celda y en voz baja le dijo que había hecho algo mal. El prisionero se acercó con la cabeza a su cuello, a lo que la niña notó que tenía la espalda muy caliente. Escuchó palabras tranquilas de que él estaba sufriendo mucho, por lo que comenzó a preocuparse y a preguntarle si estaba bien. El tipo le dijo que no había ninguna persona en prisión que estuviera tan preocupada por él. Volvió a preguntar si las galletas eran realmente suyas y, al recibir una respuesta afirmativa, le acarició el pelo y le dijo que entonces ella también era suya. Después de esto, el personaje principal cayó inconsciente ruidosamente al suelo de la cámara subterránea. Mika rápidamente se sentó a su lado para entender qué le acababa de pasar y por qué estaba en el suelo. Con voz débil, le pidió que no lo dejara, pero la niña le puso la goma del pelo en la mano. Se apresuró a regresar a su celda antes de que alguno de los guardias notara su ausencia. Al día siguiente de lanzado el hechizo, a Rick Dorian se le prohibió salir a pasear o recibir visitas, y una nueva medida preventiva llegó desde la capital. En el patio, un guardia se acercó a ella y le preguntó si se encontraba bien. Agregó que se veía algo mal y se ofreció a llevarla a la enfermería. Al recordar el cuerpo maduro de la protagonista, involuntariamente se sonrojó, pero dijo en voz alta que todo estaba bien para ella. La niña no podía olvidar lo que le pasó en la celda subterránea de la prisión. Después de un tiempo, el mago se acercó a ella y le informó que sentía que el hechizo había sido activado. Luego preguntó si todo había ido bien. Cuando Mika lo vio, levantó la cabeza y saludó a su amiga. Ella dijo que lo había estado esperando y preguntó por qué el hechizo había dañado al prisionero. El chico se encogió de hombros y asumió que se debía a la transformación repentina, porque todas las personas sufren cuando crecen. Levantándose del banco, el prisionero le dijo amenazadoramente que no hablara de ello tan fácilmente, simplemente porque no era él quien estaba herido. Ella lo asedió con una mirada fría y se apresuró a alejarse de él, pero el mago le pidió que esperara. Al darse vuelta, lo escuchó decir que no podía contarlo todo, pero que tenía mucho sentido para él. Añadió que el hechizo sería difícil de usar cuando el alcaide regresara, porque en ese momento, la prisión se convirtió en un lugar peligroso para un mago. Jair preguntó con calma si pasó algo cuando lanzó el hechizo. Mika exhaló pesadamente y dijo que no pasó nada especial, simplemente que no podía dormir debido a sus pensamientos. Luego preguntó por qué el personaje principal había crecido tan rápido, a lo que escuchó que no había crecido ni por un segundo, sino por mucho tiempo. El chico le explicó que todo esto era temporal, porque el cuerpo se había adaptado bien a la magia, pero que era solo una prueba. Pensó que si no había tal crecimiento en el futuro, entonces no habría tal reacción. El mago dijo que tuvo la sensación de que estaban muy cerca cuando los vio caminar juntos. Informó que quienes sufren la maldición de la bestia no bajan la guardia delante de nadie, lo que demuestra lo bien que lo trató. Después de su relato, Jair le preguntó con calma por qué estaba ayudando al prisionero. El chico dijo que estaba haciendo esto para su investigación, pero no entendía en absoluto por qué ella lo necesitaba. La niña se contuvo de decir que lo hacía por lástima, pero dijo en voz alta que Rick Dorian era simplemente hermoso, a lo que el mago le pidió que le contara sobre el progreso la próxima vez que se encontraran. Ella dijo que no fue difícil y preguntó si se reunirían con él nuevamente. Jair sonrió y le recordó que él era un mago y que podía encontrar una manera de contactarla. De regreso a la prisión, Miko alcanzó a Sally y le gritó que se fijara en ella. Una compañera de celda se acercó y le preguntó por qué estaba allí, porque la había visto en el jardín. Sin esperar respuesta, preguntó si su amiga sabía lo que ya sabían todos los prisioneros. Al ver el desconcierto en su rostro,
Sally informó felizmente que un hombre irrealmente guapo había visitado su prisión. Añadió con entusiasmo que ni siquiera el más guapo de los guardias podía compararse con él. Entonces, la niña preguntó si no irían a ver su belleza con sus propios ojos. Una compañera de celda contó que la vizcondesa Aisha vio un enorme carruaje negro destinado a los invitados cuando regresaba del comedor. Del carruaje salió un joven muy apuesto, al que vio por primera vez. Mika recordó que la vizcondesa fue encarcelada por una aventura con un chico de 20 años. Su marido temía que esto pudiera crear problemas en las relaciones dentro de la familia, por lo que la envió a enfriar su cabeza. Sally recordó que Aisha era muy buena dibujando, por lo que pudo representar aproximadamente al tipo que había llegado. Luego mostró su dibujo a todas las niñas encarceladas para que comprobaran la veracidad de sus palabras. Muchos de ellos consideraban su belleza simplemente increíble, mientras que el resto no podía pronunciar una palabra. Sabiendo que su amigo tenía altos estándares, Mika dijo que debía ser muy guapo. Justo cuando estaban a punto de ir a ver al extraño, el guardia de la celda, Jason, se acercó a ellos. Rápidamente informó a las chicas que el propio jefe de guardia estaba convocando a Mika. La niña dijo que, desafortunadamente, no podría mirar al apuesto hombre con su amiga, lo que entristeció notablemente a Sally. El prisionero y el guardia caminaron lentamente por el amplio pasillo de la prisión de Cabracam. Caminando en completo silencio, Mika pensó en encontrarse con el jefe de la guardia, aparentemente porque su hermano le había vuelto a enviar un regalo. En otra parte del pasillo, se escuchó un murmullo de voces de mujeres, y volviendo la cabeza hacia allí, vio cómo una multitud de prisioneros rodeaba al extraño. El prisionero preguntó al guardia por qué había tanta gente parada de ese lado. Él le explicó que el invitado de hoy había causado revuelo y que había oído que se trataba de un invitado bastante importante, pero no sabía quién era. Al darse cuenta de que la multitud les impediría pasar, Jason le sugirió que tomara una ruta diferente. Mika todavía estaba tratando de distinguir al extraño, pero desde su lugar era difícil ver el rostro del hombre. Después de un tiempo, los otros guardias llamaron a su escolta para que viniera rápidamente hacia ellos. Se disculpó con la niña y le dijo que regresaría con ella en 3 minutos. A cambio, ella le prometió que no le diría al jefe de la guardia. Dejándola sola, Jason fue a ayudar a los necesitados. De repente, alguien caminó a su lado y le acarició el cabello, saludándola por su nombre. Al girarse hacia el sonido, Mika solo vio un pasillo vacío y no había nadie cerca. Se sintió incómoda porque vio algo, pero al final no había nadie frente a ella. Un par de segundos más tarde, su escolta, Jason, corrió hacia ella a toda velocidad, agitando su mano hacia ella. Volviéndose hacia él, la chica escuchó su disculpa por tener que esperarlo. La prisionera decidió que todo lo había imaginado, por lo que rápidamente descartó pensamientos al respecto, sin sospechar que en ese mismo momento su hermano mayor la estaba observando. Un niño pequeño, envuelto en una capa, apareció junto a él y le preguntó si no quería hablar con su hermana pequeña. Quitándose la capucha, el tipo sonrió misteriosamente y esperó una larga pausa. Siguiendo observando a la niña, dijo que aún no había llegado el momento y que necesitaba permanecer en prisión un poco más. Chaser, sonriendo con malicia, añadió que pronto vivirían juntos de nuevo de todos modos. Al darse cuenta de que ella había desaparecido en la oficina, el chico le dijo a su asistente que ya era hora de que regresaran. Al entrar a la habitación, la niña se encontró con el jefe de la prisión y pensó que claramente no era el jefe de la guardia. Después de saludarlo, dijo que había oído que él estaba lejos, pero pensó que estaba definitivamente segura de ello. Mika estudió atentamente a su interlocutor y recordó las palabras de los guardias de que a su jefe le gustaba mucho la prisión. Lenak abrió los brazos, la invitó a entrar a la oficina y le dijo que se iba, pero que ya había regresado. Al tocar su mano, el prisionero escuchó que tenía un asunto urgente, por lo que tendría que irse nuevamente. Sentado en una silla, el hombre le dijo que era un poco triste que su hermano visitara la prisión, pero no pudiera verla. Mika no podía creer sus palabras, por lo que volvió a preguntarle, a lo que recibió una respuesta afirmativa. El alcaide añadió que su hermano había venido hasta allí para verla, pero se había marchado por circunstancias imprevistas. Agregó que su hermano se dirigió a la oficina, pero al mismo tiempo surgieron algunas circunstancias familiares. Lenak dijo con calma que en su familia a menudo suceden varios tipos de cosas. La niña confirmó sus palabras, pero pensó que su familia también estaba influenciada por la familia del antihéroe Chaser. El villano principal no solo tiene excelentes datos intelectuales, sino que también tiene mucho poder en sus manos, lo que le permite hacer realidad sus planes y conspiraciones. Girando su cabello entre sus manos, Mika decidió que su hermano estaba sufriendo por la terrible carga que Chaser le había dado. Ella creía que su hermano tenía el mismo cabello rosado que ella, porque nunca antes había escuchado el nombre Mika, y había una alta probabilidad de que la persona a la que llamaba su hermano también fuera desconocida para ella. Después de pensarlo bien, la prisionera dijo que ella también lo sentía mucho, pero que no se podía hacer nada al respecto. Levantándose de su silla, Lenak dijo que su hermano dejó algo, sabiendo que ella reaccionaría así. El alcaide se arrodilló, y de repente apareció en sus manos un ramo de rosas que parecían trozos de hielo. La niña tomó con cuidado el ramo en sus manos, y una vez más aclaró si las flores eran para ella. El hombre dijo que junto con el ramo, su hermano le entregó una carta que decía que aunque no podría conocerlo, sí podría admirar flores que nunca se marchitarían, porque se enojaría al ver flores marchitas. Mientras salía de la prisión en el carruaje,
Chaser pensó en cómo reaccionaría su hermana pequeña ante un regalo suyo. Mika pensaba en lo rica que era su familia y en si esos regalos realmente podrían conservarse en prisión. El alcaide le preguntó si tenía curiosidad por qué su hermano la mantenía aquí, a lo que escuchó como respuesta que ella ni siquiera lo sabía. Porque cuando abrió los ojos por primera vez en prisión, pensó que debía haber una razón, porque por lo que fue enviada allí. Pensó que como su hermano mayor le enviaba constantemente cartas y regalos, significaba que él se preocupaba por ella, pero también sabía que él no hacía nada por nada. Mika se preguntó si ni siquiera sabía si él estaba haciendo esto por culpa o arrepentimiento, o si era una preocupación genuina. Lenak dijo sorprendida que la señorita Mika todavía estaba tratando de creerle a su hermano mayor. Añadió que si su suposición era correcta, entonces no podría decir nada malo. La prisionera decidió que el director definitivamente conocía bien a su familia. El hombre se acercó a ella nuevamente y escuchó que él era su hermano primero, así que ella le creyó. La niña preguntó avergonzada si era necesario hablar estando tan cerca el uno del otro. Sonrojándose, el alcaide rápidamente se alejó de ella, claramente sin entender cómo se había acercado a ella. Tratando de ocultar su vergüenza, le pidió disculpas, a lo que recibió una respuesta de ella que todo estaba bien. A su pregunta sobre si podía llevar el ramo a la celda, Lenak explicó que esto iba en contra de las reglas para todos, pero que harían una excepción con ella. Luego dijo en voz baja que las flores le sentaban bien, pero Mika no escuchó lo que dijo. Sin interrogarlo, la niña preguntó si su familia arruinaría por tales regalos, a lo que recibió una respuesta negativa. El director le dijo que no debía preocuparse por asuntos familiares, porque su hermano mayor tenía el control. Después de examinar más de cerca las gafas de Lenaga, el prisionero notó que no tenían dioptrías y decidió preguntarle si realmente tenía muy mala vista. Aún más confundido, el hombre le explicó que alguien le dijo que se vería mejor con anteojos. Por eso usa anteojos simples. Riéndose de sus palabras, ella dijo que debió haber sido una pregunta difícil, pero aún así le agradeció su respuesta. El alcaide le tendió las manos y le dijo que las flores llamarían la atención y que las dejaría en su oficina. De lo contrario, podrían surgir dificultades. Al verlo cuidar el ramo, la niña pensó que lo más probable era que fuera un pedido de su padre y su hermano, pero aún así, él la trató muy bien. Sentada en la ventana de la sala de estar común, estaba muy preocupada por la cuestión de qué familia provenía. El varón se acercó a ella y le dijo que tenía una cara muy seria, y luego le preguntó qué le molestaba. Mika se levantó del alféizar de la ventana y preguntó si podía preguntarle algo, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Sentándose en una silla, le dijo que le contaría una historia muy interesante. Sally se acercó a ella por detrás, también ansiosa por escuchar su historia. Su compañera de celda es una veterana de la alta sociedad, con amplia experiencia entre la aristócrata. La niña comenzó su historia preguntándoles qué pensaban sobre su familia y qué suposiciones hacían sobre su origen. Hasta ese momento, cuando alguien preguntaba por su familia, Mika respondía con una risa misteriosa, porque ella tampoco sabía nada al respecto. Pensó que se enteraría de todo cuando saliera de prisión, pero ya no podía mirar en silencio, porque si su familia accidentalmente resultaba estar relacionada con la familia del villano, entonces ella estaría en problemas. El varón habló primero y le preguntó si se trataba de algún tipo de misticismo inesperado. La prisionera se quedó paralizada, esperando que uno de ellos le dijera al menos alguna información sobre ella. Alzando el dedo, el hombre sugirió que su familia era un problema en las relaciones de los presos. Estaba interesado en la cuestión de qué familia podría reunirse fácilmente con el jefe de la guardia, pero nadie había visto antes a una niña como ella y su edad, por lo que sugirió reducir el círculo a las familias Ainte, Roman y Hound. Sally dijo que ella también pensó en esto, pero que ya había visto a la señorita Roman con cabello azul una vez, por lo que asumió que Mika era de las familias Ainte o Hound. El varón dijo que la esposa del conde Ainte es del sur, por lo que su piel es oscura, y ella misma habló de cómo se parece su hija a ella. Escuchándolos, la niña razonó que Ainte y Romance son condes, y Hound es una marquesa, respectivamente. Su personaje es al menos parte de la familia del conde. Sin escuchar sus razonamientos, caminó lentamente por el salón común, pensando que el tamaño de la familia es un criterio para que los nobles se reúnan con el jefe. Pero para muchos aristócratas, estar encarcelado se considera una vergüenza. Al regresar a su lugar, la niña pensó que resultaba que tenía suficiente riqueza para descansar lejos de todo esto, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el guardia, quien dijo que era hora de que todos regresaran a sus celdas. Sonriendo torpemente, la prisionera prometió contarles su historia la próxima vez. Sus interlocutores se sintieron un poco decepcionados porque su razonamiento fue interrumpido. Cuando Mika los dejó, pensó en el hecho de que no hay entretenimiento en prisión, por lo que sus amigos probablemente lamentan que sea hora de regresar tan pronto. La acompañaba a su habitación el mismo guardia, Jason, que estaba a cargo de ella con bastante frecuencia. Rompiendo el silencio, dijo que ella estaba de bastante buen humor, a lo que ella respondió que había recibido un buen regalo. Al entrar a la celda, la niña escuchó una pregunta sobre si el regalo era de su hermano, a lo que respondió afirmativamente. Sentándose a la mesa, sacó un papel y decidió escribirle una carta a su hermano, preguntándole de qué familia eran. Al día siguiente, Mika decidió visitar al personaje principal,
porque anoche ya era demasiado tarde para hacerlo. Pero dos guardias desconocidos se interpusieron en su camino y le dijeron que estaba en el pasillo equivocado. Ella dijo que no los había visto antes y preguntó qué estaba pasando, a lo que escuchó que eran guardias del ala oeste. Uno de ellos le dijo que esa era la única manera de entrar al calabozo, donde estaba el prisionero más peligroso. Pero hace un par de días alguien entró. Añadió que el objeto de este intruso fue encontrado cerca del único prisionero en el calabozo. La niña inmediatamente se dio cuenta de que se referían al mismo lazo para el cabello que le había dejado a Rick Dorian. Después de examinar cuidadosamente a los guardias, a Mika le asaltó la idea de que esos mismos violadores no eran otros que ella. El ala oeste es donde se alojan los prisioneros que han cometido los delitos más graves, como asesinato, incendio intencional o traición. Pero en comparación con otras áreas, tiene la supervisión más estricta, el ambiente más pobre y los guardias más sanguinarios. Aunque los nuevos guardias dijeron que tenían retenido al criminal más peligroso, bueno, en realidad tenían retenido a Rick Dorian, porque Cabracam asignó este espacio específicamente para el archiduque Hernem. En la historia original, la familia Linak, que había dirigido la prisión durante generaciones, mantuvo la neutralidad y de generación en generación apartaron este espacio para las necesidades del archiduque, pero el director actual ignoró la neutralidad de la familia y se puso del lado de Chaser. Ahora Mika fingió que estaba absolutamente asustada por culpa del intruso. Uno de los guardias le dijo que no tenía nada que temer, porque estaba en la zona más segura, pero según dijeron, surgió un problema debido a que se encontró el objeto del intruso. La niña trató de contener una sonrisa, y de buen humor estuvo de acuerdo con sus palabras. Finalmente, estuvo convencida de que el intruso era ella misma, y que el objeto era el elástico del cabello que había dejado atrás. La última vez también dejó su toalla en la celda de Rick Dorian. Mika recordó las palabras de Hans de que él le había advertido sobre esto, pero le dijo que les explicaría a todos que fue él quien lo dejó allí. Aquí terminó la amabilidad del guardia, y acordaron que el preso ya no dejaría nada en la celda, pero esta vez decidió que un intruso había entrado al preso. La niña recordó avergonzada esa noche, y se dio cuenta de que la había olvidado por completo debido a la deslumbrante apariencia de Rick Dorian. El personaje principal quedó encerrado en un lugar donde es imposible saber si es de día o de noche. Decidiendo echarle un vistazo, Mika se volvió a poner el brazalete y empezó a pensar en cómo llegar hasta el prisionero. Recordó las palabras del mago de que cada hechizo del brazalete se podía usar 4 veces y que no podía cometer errores. Mientras examinaba el objeto mágico, la prisionera decidió que aún podía usar magia. Volviendo la cabeza, dijo en voz alta que debería comprobar si el personaje principal estaba bien. La niña se puso la capa, activó el brazalete y se dirigió a la prisión subterránea. Los guardias del ala oeste son caballeros de élite, y como vigilan a los criminales más peligrosos todos los días, tienen mano bastante dura. Caminando por el pasillo, pensó en lo que pasaría si la hirieran accidentalmente, pero en el fondo esperaba que no pasara nada malo. Al acercarse a la entrada, Mika vio que solo había una persona haciendo guardia, así que tomó una piedra en su mano y la arrojó a un lado. Al escuchar un sonido incomprensible, el guardia inmediatamente corrió a comprobar qué lo había causado. Después de esperar hasta que él estuvo lo suficientemente lejos, rápidamente se deslizó dentro de la parte subterránea de la prisión. Al bajar las escaleras, la niña descubrió que el guardia habitual, Hans, no estaba en su lugar. Al entrar a la celda, vio al protagonista aún encadenado, pero esta vez él, incluso por arte de magia, se dio cuenta de que era ella. Habiendo disipado la magia, Mika le preguntó cómo había adivinado que fue ella quien acudió a él. El chico de repente la atacó, haciéndola caer al suelo nuevamente, y terminó encima, y dijo que su olor venía de ella. El prisionero le dijo que era muy bueno que estuviera tan feliz de que ella viniera, pero luego le preguntó si realmente le gustaba. Rick Dorian claramente no esperaba tal pregunta, por lo que retrocedió un poco, pero la chica le dijo que se estaba delatando con su comportamiento. Se alejó más, juntó las manos a su lado y su rostro rápidamente se puso rojo. Después de examinarlo, la niña pensó que no estaba herido, lo que la hizo sentir mejor. Ella fue la primera en romper el incómodo silencio, diciendo que no sabía que por su culpa sería tan difícil para él, pero suponía que eso podría suceder. De repente, Rick Dorian le preguntó si él sufría, si vendría a él constantemente, y si la respuesta era sí, entonces aceptó tales sacrificios. Este pensamiento enfureció seriamente a la niña. Le tendió las manos y le tocó las mejillas. Luego los apretó y amenazadoramente le preguntó por qué pensaba eso, porque le trajo medicinas y trató de todas las formas posibles de aliviar su sufrimiento, si realmente quería tirar sus esfuerzos por el desagüe. Después de un tiempo, el prisionero se calmó y se sentó, apoyado en la pared. Dijo que la última vez, él le dijo que había estado preso desde que tenía 10 años, y le preguntó si había estado en casa hasta ese momento. Se preguntó si habría alguien en esa mansión que lo tratara bien. Sentado a su lado, el chico le habló de 2 personas cuyos nombres eran el señor Idoran y Mérida. Aunque era una niña ignorada de todas las formas posibles, la contradicción entre sus pensamientos y lo que decía era más fuerte de lo esperado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la inesperada declaración de Rick Dorian de que ella era la persona más amable de este lugar. La niña sonrió dulcemente y miró hacia otro lado, y el personaje principal confirmó una vez más sus palabras. Comenzó a contar con los dedos y a decir que a menudo piensa en ella,
y Mika le preguntó nuevamente si había entendido sus palabras correctamente. En respuesta a esto, el chico dijo que cuando piensa en ella, se hace más grande. El prisionero quedó atónito ante tal confesión y no pudo decir una palabra. Al mismo tiempo, el personaje principal le dijo que tenía sensaciones extrañas en su cuerpo, como si estuviera enfermo. Estaba muy interesada en la cuestión de qué se estaba haciendo más grande, pero trató de ahuyentar estos pensamientos. Volviéndose hacia él, se dio cuenta de que, al mirar sus hermosos ojos, inconscientemente comenzó a pensar en lo malo. Al verlo sonrojarse, Mika escuchó su petición de que no lo mirara así, porque era tímido. El chico finalmente decidió aclarar sus palabras y afirmó que cuando piensa en ella, sus piernas y brazos parecen hacerse más grandes y sus dedos se alargan. Habiéndose calmado, asumió que cuando esto sucede, su cuerpo y su altura aumentan de tamaño. A su pregunta sobre si se midió para probar su hipótesis, el personaje principal negó con la cabeza. El prisionero acarició afectuosamente su cabeza y dijo que afuera era de noche y que era hora de dormir. Tomando su mano y luciendo lastimero, el chico dijo que no quería dormir, porque si se quedaba dormido, Tony podría verla, porque ella simplemente desaparecería. Mirando su reloj, decidió quedarse un poco más, pero sabía que tenía que regresar a su habitación antes del amanecer. Ella dijo que no sabía si le pasaría algo malo por su culpa, pero en respuesta vio la confusión en su rostro. La niña dijo que por la goma que quedó atrás, algunas personas pensaron que alguien lo había visitado, pero ella no cree que el guardia con el que estaba confabulada lo reveló, y los guardias decidieron que había algún intruso. Le parecía que, aunque Hans hablara de ella, también tendría que decir que ella le regalaba cigarrillos y alcohol. Con todo esto, el guardia sabe que ella tiene una relación especial, por lo que con sus palabras solo se hará daño a sí mismo. El chico le dijo que si hablamos de lo que ella le dejó, entonces cuando no lo tenía, sufría aún más. Informó que estaba contento de tener algo en lo que poder pensar constantemente. Sosteniendo una goma elástica en sus manos, el personaje principal agregó que cuando la tenga, no debe simplemente mirar fijamente a la pared, y existe la expectativa de que llegue en cualquier momento. Mika no tenía idea de que un lazo para el cabello tan insignificante pudiera significar tanto para alguien. Era un vaso muy pequeño de agua frente a una persona que tenía sed. No podría saciar su sed, pero al menos podría mojarse los labios. Decidió cambiar de tema y le preguntó cuánto tiempo había pasado desde que se convirtió en perro. Él, avergonzado, respondió que en forma humana le gustaría recordarla mejor, a lo que Mika preguntó con interés si realmente no sabía la razón por la que podía recurrir a ella en cualquier momento. De repente, Rick Dorian cayó de rodillas y el prisionero se acercó rápidamente a él, y tocando su cuerpo, sintió el calor que emanaba de él. Otra forma del personaje principal apareció nuevamente ante ella, quien la saludó llamándola su amante. Extendiendo su mano hacia él, el chico le preguntó en broma si realmente se la daría hoy. La niña no se dio cuenta de inmediato de que estábamos hablando del caramelo que se le había caído antes. Habiendo abierto el caramelo, le tendió la mano con el caramelo y le dijo que le diera de comer. Al ver que Mika se estaba alistando, el personaje principal le preguntó a dónde iba, a lo que recibió como respuesta que ya era hora de dormir. Luego, la invitó a quedarse en su celda y pasar la noche con él. Ella se levantó bruscamente del suelo, se puso la capa y dijo que se había vuelto loco, tras lo cual se dirigió rápidamente a su celda. En las escaleras, la niña disminuyó el paso. En el fondo tenía miedo de haber cerrado mal la puerta detrás de ella, por lo que quiso regresar, pero se detuvo. Al pasar junto al guardia, pensó que el personaje principal realmente tenía una belleza loca. De repente, la prisionera escuchó el sonido de pasos que se acercaban rápidamente a ella. Tenía muchas ganas de darse la vuelta, pero comprendió que entonces podrían oírla y la magia no la ayudaría. Una voz de hombre le preguntó si su paseo era interesante, lo que hizo que Mika cayera horrorizada y se tapara la boca con las manos. Frente a ella estaba el director de la prisión de Cabrakam, quien la vio claramente bajo el velo de un hechizo. La niña no podía creerlo y decidió que él solo estaba sondeando. Bueno, en realidad no la estaba viendo. Recordó que una vez había tocado a los guardias, pero ellos no entendían nada. Nerviosa, Mika comenzó a morderse los labios y el hombre le tocó la cara y le pidió que no hiciera eso. En ese momento, se dio cuenta de que él podía verla completamente a pesar de la magia del mago. Al notar la preocupación en su rostro, Lenag le prometió que no la amenazaría de ninguna manera. Quitándose el manto, la niña le preguntó severamente cómo se había dado cuenta de que era ella, a lo que recibió como respuesta que no había nadie en prisión con el mismo color de cabello que el de ella. Él le preguntó si estaba sorprendida de que él pudiera ver a través de su magia. El prisionero confirmó sus palabras y preguntó cómo podía hacer esto. El alcaide respondió una pregunta con una pregunta y le preguntó por qué caminaba por el primer piso a una hora tan tarde usando magia. Continuó diciendo que si le daba una pista sobre sus habilidades, ella lo descubriría por sí misma. Lenag dijo que está atada a la rosa amarilla y que, si quiere, puede enterarse de todo lo que sucede en esta prisión, pero solo puede usar este derecho ocasionalmente. Habiéndola examinado más de cerca, el hombre dijo que estaba muy sorprendido por lo que tenía en la mano y preguntó si su hermano le había dado esto, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Ella sentía que lo subestimaba, porque el que controlaba todo en el libro, el villano principal Chaser, no era rival para él. Pero el director de la prisión se convirtió en la mano derecha del villano principal, y ella no sabía que había una habilidad que él ocultaba.
La niña dijo ingenuamente que su hermano le regaló una pulsera cuando ella dijo que quería algo mágico para ella. Lenaga se tranquilizó con esta respuesta y continuó su camino, y Mika no podía creer que su mentira fuera tan fácil. Al pasar junto a ella, dijo que esas cosas normalmente están prohibidas, pero que, por supuesto, se hizo una excepción con la señorita Miki. Añadió que fue el pedido de su hermano mayor para que ella pudiera ser libre de hacer lo que quisiera. El alcaide le dijo que él personalmente también deseaba su libertad y le preguntó si le gustaría dar un paseo nocturno. Extendiéndole la mano, el hombre se ofreció a escoltarla hasta los guardias y luego entregársela. Mientras salía con los caballeros en dirección a su habitación, examinó a Lenag nuevamente, tratando de entender por qué él no le preguntó por qué había salido a caminar. El alcaide la acompañó directamente a la habitación, cerca de la cual le preguntó si estaba cansada. Él tranquilamente le informó que no tenía que salir durante el desayuno, él se encargaría de todo. Mika no entendió de inmediato que estaba tan preocupado por ella, porque en este cuerpo tuvo un infarto. Lenag le dijo amenazadoramente que no se preocupara por aquellos que dicen que ella tiene derechos especiales aquí, porque él tiene un talento oculto para callarles la boca. El hombre añadió que ella podía hacer lo que quisiera, porque era él quien se lo permitía. Cuando ella le preguntó por qué era tan amable con ella, él no dijo nada. Solo pensó que le gustaría que ella lo mirara al menos una vez. Todo lo que quería era que ella siempre fuera feliz y le sonriera con tanta sinceridad. Después de un breve silencio, el hombre dijo que hacía esto porque así lo quería. Preguntó si podía bajar a la prisión subterránea, a lo que escuchó que tenía todo el derecho. El marqués le explicó que cuando salga a caminar puede tirar la pelota, coger la correa y hacer lo que quiera, porque escuchó que la humillaron. La niña pensó que le habían informado mal, que a Rick Dorian lo sacaban a pasear cada vez que se convertía en bestia. El alcaide dijo que a partir de ahora podría ir allí en cualquier momento sin hablar, pero a cambio le pidió que pasara el mismo tiempo con él. Al día siguiente, la niña se sentó en la sala común y durmió en una silla hasta que el varón interrumpió su sueño. El hombre se acercó a ella y le preguntó preocupado si estaba bien y por qué tenía ese aspecto. Sally dijo que su compañera de celda había estado en esta condición desde la mañana y le preguntó si su amiga estaba enferma. Dos prisioneros hicieron sus propias conjeturas sobre el bienestar de su amigo común, pero ninguno de los dos acertó. Decidiendo poner fin a la conversación, la niña dijo que simplemente no durmió bien en toda la noche y por lo tanto no se sentía bien. Había mucha gente en la sala común y se escuchó un fuerte ruido que distrajo la atención de Mika. Dormulit, así como la familia Harnam, a la que pertenece Rick Dorian, es uno de los pilares que sostiene el imperio, pues eran una familia numerosa que debía convivir entre sí, siendo de hecho enemigos mortales. El cabeza de familia, que está a punto de morir, no es otro que el padre del villano principal, Chaser. Otros presos comentaron que el hijo de la familia había muerto en el incendio de un museo en el que toda su familia resultó herida. Uno de ellos dijo que esta es una familia terrible, porque nadie puede estar seguro de dónde colocarán la próxima bomba. Decidiendo alejarse de este ruido, la chica pensó que así como el villano principal estaba loco, sus seguidores estaban igual de locos. Ella pensó que era la única que no se veía afectada por esto, porque creía que lo hecho no se podía deshacer. Una hora más tarde, Mika se escondía detrás de los árboles junto con el personaje principal de los locos que lanzaban bombas. Rick Dorian estaba demasiado cerca de ella, mientras los guardias luchaban con los intrusos. Al final se apoyó en su cuello y declaró que ella era muy cálida y que realmente disfrutaba estar con ella. Una hora antes, después de estar en la sala común, la niña se dirigió por el pasillo hacia la prisión subterránea. Uno de los guardias le dijo que había oído hablar de ella a través de conversaciones entre sus superiores y se presentó como Rubin. Añadió que había recibido órdenes de cumplir todos sus deseos, tras lo cual le preguntó qué le ordenaría. La niña, sin pensarlo, le pidió que saliera a caminar con el prisionero. Los guardias descontentos estaban un poco más lejos de ellos, pero aún observaban cada uno de sus movimientos. Al ver el rostro avergonzado de Rick Dorian, Mika se dio cuenta de que el instinto animal lo ayudaba a discernir el poder de los guardias de clase alta, y le dijo que no se preocupara, porque estas personas no lo tocarían. Para él, la nueva guardia significaba que volvería a estar encadenado y no sería un buen recuerdo. El prisionero pidió a los guardias que aumentaran un poco la distancia entre ellos. Sentada en un banco, la niña preguntó al prisionero si le resultaba difícil caminar con cadenas, a lo que recibió una respuesta negativa. Luego decidió llamarle la atención sobre el hecho de que afuera hacía buen tiempo. Tomando su mano, el personaje principal dijo que mientras ella estuviera a su lado, él también estaría bien. Mika inmediatamente se dio cuenta de que de esta manera él constantemente le colgaba fideos en las orejas. La gente salió del bosque y lanzó muchas granadas contra otros prisioneros y guardias. Uno de los extraños gritó que lo hacía en nombre de la familia Dormulit y en particular para la gloria del señor Chaser. Mika y Rick Dorian rápidamente se dirigieron al bosque para esconderse detrás de las copas de los árboles. Detrás de ellos estallaron bombas y la niña notó que su compañera había cambiado repentinamente. Había vuelto a crecer de tamaño, de modo que su mano no podía rodear completamente su muñeca. Y ahora, el personaje principal ya estaba aferrado a ella cerca del árbol, diciendo que su nombre no era la amante, sino Mika. La niña rápidamente trató de comprender qué causó los cambios esta vez y por qué se hizo aún más grande. Ella decidió que tan pronto como los guardias los encontraran y los descubrieran en esta forma, Rick Dorian sería ejecutado inmediatamente, por lo que trató de alejarlo de ella.
En respuesta a tal acción, el chico le preguntó si no estaba feliz de verlo, a lo que ella respondió que no podía estar feliz en ese momento. Presionada contra el árbol, Mika se dio cuenta de que si los caballeros lo veían así, definitivamente entenderían que ella tenía algo que ver con eso. Su hilo de pensamientos fue interrumpido por el inesperado toque de su mano en sus labios, y el propio protagonista le dijo que le dolería si seguía mordiéndose los labios. Sujetándola contra un árbol, él sonrió y declaró que él personalmente sabía de lo que estaba hablando, pero luego le preguntó si podía morderla. Mika le quitó la mano y le preguntó si había terminado, pero el chico rápidamente tomó su mano y se la llevó a la mejilla. Tocándole la mano, declaró que se sentía muy bien cuando ella lo tocaba con las manos. Rick Dorian luego le recordó que ella lo tocó cuando él le trajo la pelota. Él le preguntó juguetonamente de nuevo, ya que no podía morderse los labios, ¿qué pasa con su mano? Los guardias escucharon su alboroto y comenzaron a acercarse rápidamente a ellos, y el personaje principal dijo que estaba cansado de ellos porque lo golpeaban constantemente. Abrazándolo cerca, la niña le susurró y le pidió que encogiera su cuerpo tanto como pudiera. Luego el chico se acostó en su regazo y poco a poco comenzó a cerrar los ojos, tratando de volver a su forma humana. Después de un tiempo, fueron descubiertos por guardias interesados en saber qué le pasó al prisionero. Mika les dijo que las bombas lo asustaban y que también pensaba que estaba enfermo. Rubin los examinó cuidadosamente y sugirió que todos regresaran juntos a prisión primero. Al regresar corriendo a su habitación, la niña pasó mucho tiempo tratando de controlar su cuerpo. Sus pensamientos volvieron a las palabras del protagonista de que ella lo tocó y su petición de morderse los labios. En el bosque, les dijo a los guardias que no se sentía bien, por lo que les pidió que ellos mismos devolvieran al prisionero a la celda. De pie en su habitación, la prisionera se dio cuenta de que necesitaba urgentemente agua fría para recuperar el sentido. Gracias a este día, se dio cuenta de que un hombre demasiado guapo podía marearla. Respirando profundamente, Mika finalmente se sintió mejor y decidió que necesitaba investigarlo seriamente. Había un creciente sentido de responsabilidad dentro de ella, de que ella era la responsable de darle a él la magia del crecimiento. La niña decidió que necesitaba encontrarse nuevamente con el mago, porque él dijo que la magia solo sería para bien. Pero se dio cuenta de que cuanto más observaba el comportamiento del chico, más extraño le parecía todo. Al descubrir una nueva carta sobre la mesa, el prisionero notó que por la mañana aún no estaba allí. En su última carta, le preguntó a su hermano de qué familia era. En esta nueva carta, él pareció enojarse y le preguntó quién la estaba ofendiendo. Al leer la letra severa, la niña no entendió por qué su hermano mayor estaba tan enojado. La carta era muy breve, aunque solía escribir muchos deseos de salud. Entonces, decidió que el problema era su pregunta, pero nunca se consideró tonta. Pero cuando intentaba sacar conclusiones, siempre faltaba una pieza del rompecabezas. No había nada que pudiera convertirse en un hilo conductor. Al darse cuenta de que preocuparse sería inútil, Mika se acostó en su cama y decidió descansar un poco. Al día siguiente, el preso volvió a visitar al protagonista y lo invitó a conversar un poco. Ella no entendía por qué él estaba nuevamente en modo animal, lo que hacía que el diálogo fuera completamente difícil. Cerrando los ojos, la niña le preguntó si tenía otra apariencia que pudiera entablar un diálogo constructivo con ella. En respuesta, Rick Dorian solo ladró fuerte, gracias a lo cual se dio cuenta de que él no podía haber dicho nada. Un lado de él es un completo idiota, y el otro es una bestia con la que es imposible comunicarse, pero también estaba la parte restante, una bestia con la que es imposible comunicarse en un sentido diferente. Intentando por todos los medios conseguir que hablara, Mika sugirió hablar de otra cosa. Después de examinarlo cuidadosamente, la niña se sorprendió pensando que el personaje principal no había recibido ninguna herida recientemente. Por lo general, se ponía ruidoso cuando estaba encadenado, y su padre a veces lo visitaba para burlarse de él, por lo que siempre tenía muchas heridas. Otra cosa que salió a la luz después fue que uno de los guardias también lo golpeó brutalmente. Ahora el prisionero estaba tratando de averiguar de él la respuesta a una pregunta muy importante. Al mirarlo a la cara, la niña pensó en cómo alguien podía culpar a un cachorro tan hermoso y lindo. Al darse cuenta de que no lograría nada, fue a la sala común, donde Justin le informó que el director la estaba llamando. Al llegar a su oficina, Mika encontró una mesa preparada para el té con varios postres. Avergonzada, le preguntó al marqués por qué la servía personalmente durante la comida. Sin responder a su pregunta, Lenag una vez más le preguntó si le gustaba todo, a lo que él escuchó en respuesta por qué la estaban invitando a esos dulces. Le trajo una cuchara con un trozo de sorbete, y la niña inmediatamente probó el dulzor. Mika hizo esta acción inconscientemente, pero significó mucho para el alcaide. Luego le entregó el segundo trozo de sorbete, pero ella lo detuvo preguntándole si realmente no quería probarlo él mismo. El marqués se sonrojó y trató de ocultar su rostro con la mano, pensando que se volvería loco con ella.